Amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Voces Inquebrantables. Esta tarde me acompaña nuevamente el maestro Víctor Manuel Cruz Roque. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias nuevamente por esta invitación. Pues maestro, les informamos que a partir de este día, de este lunes, el maestro estará de planta con nosotros para analizar la política local y nacional desde todos los aspectos, pero principalmente desde su punto de vista, desde su óptica personal. Maestro, ¿con qué comenzamos? Pues el tema de hoy ineludiblemente es el estallido, la manera como la CENTE está presionando al gobierno federal, sus implicaciones, los elementos, en fin, todo este contexto que se está dando a nivel nacional. Perfecto, me parece muy bien. Y también vamos a estar hablando del Morena Fest, lo que sucedió el día de ayer domingo, no solo en la Ciudad de México, sino en todos los estados que estuvieron replicando pues este apoyo democrático a nuestra presidenta, ¿no? Sí, claro. Pues fue un evento que nos trajo a la memoria pues aquellas grandes concentraciones masivas que se organizaban para rendirle pleitesía al gobernante presidencial en turno. Claro, y definitivamente lo que sí se notó, más allá de lo que pretendían, que era el apoyo popular, lo que sí se notó pues fue la capacidad de cada gobernador de movilizar personas, ¿no? Esa es otra cosa totalmente diferente al apoyo popular. Así es, vamos a platicar de eso, pero ¿qué te parece si iniciamos con el tema planteado al principio? Adelante, maestro. Si te parece si comenzamos con ese momento y de ahí vamos para atrás o para adelante, donde los policías restringen el acceso a los maestros unos días antes de este evento del día de ayer, donde ellos pensaban manifestarse en el Zócalo y plantarse obviamente para exigir sus exigencias, para plantear sus exigencias, y que al final el gobierno de la Cuarta Transformación hizo lo que tanto criticaba, que fue usar esta represalia con los policías para evitar que ellos pasaran al Zócalo. ¿Cómo viste esa acción? Mira, desde la mirada acuciosa que ya nos han enseñado los años, la experiencia, esto fue una especie como de, en el lenguaje popular, y de medirle el agua a los camotes. Es decir, el gobierno federal midió la temperatura que posee el magisterio federal agrupado en la CENTE para desde ahí poder estudiar cómo enfrentar esta embestida que viene. Si hubiese el gobierno federal visto un conjunto magisterial relegado, temeroso, flojo, arrinconado, estuviera alzando una banderilla de decir, bueno, como cuando decimos la vida cotidiana, mi estimado Roberto Ábalos, es que le estaban ganando el valor. Sí. ¿No? Claro. Pero digo, con tanta experiencia y con tanto que conocemos al magisterio, no contaban con que les fue contraproducente por la serie de elementos que se contextualizan, lo político, lo económico y sobre todo que no se trata de un grupo pues, que puede sacarle la lengua y se va corriendo. Claro, pero principalmente yo creo que esta doble moral fue la que quedó exhibida, ¿no? Esta doble moral de que antes estaban a favor de las expresiones populares, de las expresiones del pueblo, ¿no? Que no se deberían usar la fuerza pública para no permitir que se manifestaran. Y ahora vimos todo lo contrario, todo lo que hacía el PRI, todo de lo que se quejaban, ¿no? Aquello de Atenco, aquello mismo en la Ciudad de México, donde rafagueaban con gas lacrimógeno a los maestros, volvió a suceder. Uh-huh. O sea, ¿de qué cambio estamos hablando entonces, maestro? Sí, aquí hubo una especie de ahogamiento con sus propias excrescencias. Las excrescencias son los líquidos que pueden supurar, que pueden salir de alguna materia sobre el cuerpo. Desechos. E incluso incluyendo las estomacales. Mira, se ahogaron por eso que mismo que tú dices, ¿no?
porque pues nos vendieron, así entre comillas y concursivas, nos vendieron pues una oferta de tratamiento, de diálogo, de comprensibilidad política, e incluso en términos de espacio ideológico deberían ser aliados, Claro. ¿no? La gente debería ser aliada del proyecto gubernamental. Y más por este mecanismo de ideología de izquierda o socialista de alguna manera, ¿no? Sí. Que tiene también el magisterio, ¿no? Recordemos que ya lo platicamos en el programa pasado, de esta educación marxista, leninista y basada en el materialismo dialéctico de Federico Engels, ¿no? Que tienen todas las normales que forman a los maestros. Entonces, de alguna manera, pues tienen una ideología similar y ahora Deberían. No la tienen, pero deberían, porque se supone que en la otra parte, en el otro extremo, en la otra esquina del ring, están el corporativismo, los cacicazgos sindicales. Sí. Recuerda que fue Jorge Jongitud Barrios, el que en 1956, hasta que llega la comiteca, el Ballester Gordillo, que le da pinochetazo y se convierte exactamente en lo mismo con lo que luchó. Pero espérame, no termina ahí. a todos les pasa eso, no sé por Sí, qué. la naturaleza humana. Pero resulta que esa contraposición que la 4T y el propio, la CENTE, si tú ves la base discursiva de la CENTE, están luchando en contra del corporativismo. Pero si ellos mismos, hay un punto de confluencia. Son corporativos. No, al mismo dirigente nacional del CENTE, con Ajá, ese, el sindicato. pues lo arropó la 4T, Okay. ¿no? Le dio perfume y lo hizo senador Sí. de la República. Claro. O sea, quisieron destruir un Frankenstein, lo hicieron, pero están anidando en su líquido amniótico, están haciendo que crezca otro, porque Alfonso Salas, él no va a quedarse con los brazos cruzados, él va a querer sembrar su propia semilla de caciquil. Lo que pasa es que, mira, bueno, te decía que todos llegan con un discurso y al final lo cambian, lo superan, ¿no? Recordarás al presidente precisamente que se volvió dictador, Porfirio Díaz, ¿no? Uh-huh. Llegó siendo liberal y al paso de los años se convirtió en todo lo que odiaba, un Sí, conservador claro. más. Y bueno, aquí pondríamos el ejemplo también de que Andrés Manuel se tiene que aliar con los líderes magisteriales para poder llegar. Porque recordarás que en sus primeras 2 elecciones fue tan radical que los habría, principalmente al Ballester Gordillo, ¿no? Y a todos los sindicalistas, ¿no? Decía, con ellos no, porque son ladrones, porque son rateros. Al final se dio cuenta que tenía que pactar, porque acuérdate que pierde contra Felipe Calderón precisamente porque la maestra se va con Felipe Calderón. Y al final de cuentas el magisterio pesa, siempre ha pesado, Sí, claro, ¿no? claro. Ahora, no estoy seguro si es Andrés Manuel quien saca de la cárcel al Ballester Gordillo. En los primeros 2 meses. En los de Andrés primeros Manuel. 2 meses, ¿no? Sí, Entonces, pero fueron las circunstancias jurídicas, más bien no fue una decisión política. pero al final tuvo el apoyo del magisterio, ¿no? La convenció desde dentro de la cárcel con esa condición posiblemente. Sí, claro, porque eran tiempos de que se sumase los arcángeles, pero también los demonios, ¿no? Mira, el asunto está en que tiene razón, el semillero de votos, el semillero electoral del magisterio es muy importante, por supuesto, ¿no? Total. Por eso ese corporativismo estuvo, digamos, pues muy bien acuñado con el viejo sistema priista, y lo toleraban y le daban pues apapachos, Y millones de pesos, porque acuérdate que al Ballester Sí. Gordillo precisamente le quitan varios millones, miles de millones. Sí, claro, ella Más de no 2,000. regalaba lapiceros, no, automóviles, camionetas, y no precisamente una económica, ¿no? Claro. Recuerda aquella reunión que hubo en la península, en Cancún, me parece, todos salieron con su Homer, Sí. ¿no? Su liderazgo era auténtico porque al final tenía carácter la señora, ¿no? Por los mecanismos de control, de eso vamos a hablar, los mecanismos de control. La famosa reforma educativa no es otra cosa, señoras, señores, compañeros maestros, que apropiarse de los mecanismos de control. Es decir, tú no tienes derecho de controlar nada, sindicato, porque el que da las órdenes de comisión soy yo, el que tiene el dinero soy yo, el que la parte administrativa soy yo, y por lo tanto yo debo comerme solo el pastel. Tú, pues
circunscríbete a tu organización sindical, que no tiene nada que ver con los permisos para los cambios de adscripción, con el aumento de horas. Eso lo decido yo porque yo soy la parte administrativa. Es la pelea por ese gran pastel. Claro. Muy, pero muy generoso y multimillonario. No, además están las aportaciones que hace cada maestro, o sea, más allá del presupuesto, ¿no? Hay aportaciones millonarias también ahí que están en juego de los maestros, ¿no? Uh-huh. Oye, pero una pregunta, va para ti, pero también va para todos los maestros. ¿Los traicionó López Obrador? Porque se hablaba, mira, a mí me tocó ir a Zacatecas donde se firmó un acuerdo nacional con el magisterio, donde se suponía que iba a desaparecer la mal llamada reforma educativa. Uh-huh. Ahora, aparentemente desaparece, pero la que después aprueban, pues no sé, yo desconozco, pero veo a los maestros que siguen inconformes. ¿Qué pasó ahí? ¿No les cumplió? ¿Los traicionó? Sí, los maestros se sienten traicionados, ¿no? Pero no hablamos en términos ideológicos, Sí. porque si surgiera otro proyecto, aún de derecha, aún contrapuesto a esto que llamamos de izquierda, y les endulza el oído a los líderes magisteriales, los puede conquistar. Aquí hablamos de camuflaje. Son muy buenos para los camuflajes, ¿no? Y lamentablemente es el control que ambas posiciones buscan. De ahí que construyeron una barda llamada UCICAM, ¿Ok? ¿no? Un organismo que solo a través de ese organismo, controlado por la Secretaría de Educación, podrían generarse todos estos movimientos administrativos, económicos. Es decir, hicieron a un lado, desaparecieron las comisiones mixtas de cambio, entre otras cosas. Anteriormente, a ver, X escuela, hay 20 horas, pero hay 3 compañeros. A ver sus solicitudes, vamos a analizar quién tiene más antigüedad, quién está más preparado, quién posee más derechos, etc. ¿Quién más ha participado en las luchas? Porque el CENTE se alimentó precisamente evaluando el grado de participación de los maestros, la CENTE. Es decir, en una delegación de la sierra, de la costa, de la selva, donde quiera, si un maestro se caracteriza por ser luchón, aguerrido, ahí está soportando las inclemencias del clima en Tuxtla Gutiérrez y habla de solidaridad, habla de democracia, es camarada, tiene derecho. Pero aquel charro, aquel que sigue la línea institucional, Ajá. aquel que se alió con el supervisor y el supervisor con el jefe de sector y para arriba, aquel que, ese no. O sea, la pelea no es otra cosa. Más que los espacios. Y El control de los espacios y el control del recurso. Sí, por supuesto. Claro. Por Sí. supuesto, no, sí, claro, cada parte lo adorna, porque tú de manera descarnada, pues no vas a presentarlos a la sociedad, ¿no? La parte oficial te vende la idea de que buscan la excelencia educativa, terminar con aquellos grandes vicios sindicales. No, mentira. Y cada líder también, tanto del CENTE como de la CENTE, también lleva agua a su molino, ¿no? O sea, digo, usan desgraciadamente a la masa, al magisterio, a los que están en las aulas, los usan como carne de cañón para pelear esas luchas que al final siempre terminan beneficiando a los líderes. Sí, en ambos casos y en teoría, esto por ahí lo leí algún día en cuestiones de teoría política, de lo que se trata es del proceso, quién avanza más en el proceso de domesticar. ¿Okay? El proceso de domesticar tu conjunto social que se trata, en este caso magisterial, ya sea a través de las prácticas de lucha sindical, pero también puede la otra parte a través de pues, un trato vendiéndoles ideas como por ejemplo de excelencia educativa, de institucionalidad, para que tengas acceso a los grandes beneficios del gobierno. Ambas partes de lo que tratan es de domesticar y tener una base social de apoyo, nada más. Nada más, totalmente, para podérsela vender al mejor postor, Sí, al mejor candidato. Así es. Sin duda. El control. Y cuando algún maestro está en desacuerdo y empieza a levantar la voz contra el mismo liderazgo,
pues nada más lo jalan y le dicen, bueno, vente, te vamos a dar un pedacito del pastel, ya, Sí, claro. cálmate, ¿no? El mayor pecado al interior de las fuerzas democráticas del magisterio es cuestionar el enriquecimiento de los líderes que han pasado, la dirigencia, por ejemplo, de la sección 7, Julio Peralta Esteva, por ejemplo, ¿no? Y los demás, Ancheita. Podríamos enumerar una gran lista porque al final todos van por ahí. Así es. Maestro, ¿qué se necesitaría para cambiar esto en todo el país? Porque no solo es una cuestión del magisterio y de los liderazgos ahí. En la política funciona exactamente igual, caray. ¿No? Igual el control de las masas para beneficio de la élite. En los ejidos funciona exactamente igual. Claro. Los comisariados, ¿no? Controlando todo. Y por eso todos buscan el hueso, no por servir a México, no Te por voy a decir servir a su algo estado. que te va a causar risa. Ocurre en todos los lugares, En menos todos. con los locutores. Menos con los locutores, ¿verdad? ¿No? Menos con el, ¿no? Hernández, saludo a Lo mi dijiste amigo. tú. Saludo a mi amigo. Maestro, háblanos de tu libro. Discursos históricos, la transformación de México. Hablaste de él en el programa pasado. ¿De qué trata esto? Me interesa mucho porque veo aquí el rostro de Andrés Manuel López Obrador, obviamente de Benito Juárez, que es con quien él se inspiró la mayor parte de sus discursos, y bueno, otros personajes como Miguel Hidalgo, y ¿es Porfirio Díaz o es Belisario Domínguez. Belisario Domínguez, claro. ¿De qué trata? Sí. Si me permite, Sí, no, solo adelante. para cerrar el tema anterior. Ok. El movimiento magisterial chiapaneco, primero, se erige como Consejo Central de Lucha, allá por 1900, estamos hablando 97, no, antes, 79. Con mi En paisano. 79, la primera reunión que se hizo. No fue con mi paisano, ¿cómo se llama? Este maestro del sur, ay, se me fue ahorita el nombre, de Guerrero, Lucio Cabañas. Ah, no, pero él tenía una connotación guerrillera, Guerrillera, no sí. tanto de reivindicación magisterial. Pero era acuérdate social. que también hizo su partido, ¿no? El partido de los pobres. O sea, y era al final un grupo de maestros que Sí, estaban Genaro inconformes, Vázquez. Genaro Vázquez, claro, que estaban en contra de... Yo tuve en mi mano un telegrama que mandó Lucio Cabañas cuando Ok. estaba en Mactumaxá, en donde invitaba a la base estudiantil a que siguieran. O sea, esa es como que la primera lucha magisterial, digamos. Sí, pero la connotación no era precisamente de reivindicación gremial magisterial, Era más general, más general. del pueblo, de los pobres. Sí, sí, claro. Él poseía una visión guerrillera más profunda. Sí. En el 79 se funda el Consejo Central. Ok. ¿Te acuerdas de Manuel, que luego es Manuel Hernández Gómez? Manuel Hernández Gómez. Ahí estaban los hermanos Mérida, en fin, Jacobo Nazar, Sí. y eso ya tiene mucho, pero ¿a qué voy? Las demandas sí eran justas al principio, porque había un corporativismo asfixiante, Sí. ¿no? Demasiada, cuando haces algo o presencias una cosa con demasiado cinismo, demasiada Descaro. vergüenza, descaro. Había Un yugo. Sí, pero demasiado, con demasiado ahogamiento. Ok. Y entonces sí tuvieron visión. O sea, el inicio de la lucha Sí. fue auténtica, ¿no? Contra el corporativismo, vaya, contra quienes tomaban las decisiones. O sea, Sí. querían justicia para todo el gremio Sí, magisterial. claro. Y lograron prender la mecha en varios estados. Sí. Chiapas es pionero. Chiapas y Oaxaca, o sea, para mí la CENTE es Chiapas y Oaxaca, principalmente Chiapas. Así lo percibo y así lo percibe mucha gente fuera de nuestro estado. Maestro, En fin. ¿por qué? ¿Por qué crees que este movimiento de la CENTE no crece hacia el norte? Porque más allá de Michoacán no se da esto. Los maestros pareciera que están bien, que están conformes, porque no hay una lucha. No veo estados como Jalisco, como Sonora, como Coahuila. No veo haciendo el ruido que se hace acá con la CENTE en el sur. Sí, claro. Sí, claro. Tiene que ver con la conformación estructural socioeconómica, ¿no?
Ok. Digo, esto está, si visualizásemos un embrión y con su cordón umbilical, el cordón umbilical del embrión, tendría que estar ligado las cuestiones que vemos de marginación, de deterioro económico, de falta de oportunidades de empleo, de escaso desarrollo, incluso empresarial, industrial, lo que se da más en el sur, incluso la precariedad que tiene necesariamente que estar vinculada. Pero hay una cosa, cuando la CENTA, eso hay que decirlo, señores compañeros maestros, para que no nos vayamos a quedarnos viendo mal ahí por el centro. Cuando la CENTE logra un beneficio, lo logra para todo el magisterio. Es decir, están ahorita pidiendo un aumento salarial. Bien, es legítimo, ¿no? Vendrá una negociación. Si lo logran, que lo más probable que sí, porque el factor futbolero, esto del que ya venimos, Sí. no encontraron mejor coyuntura histórica El mejor momento, claro. que esta, desde el 68 a ahorita. Este es el momento. Y Por eso no le queda otra. Por eso, en su propio evento de aplauso, iba a decir, la presidenta ya soltó lo que... Y van a conseguir todo, ¿eh? sí, ya dijo que va a venirse sea, abajo esta... Lo que sea, camaradas, maestros. Pues mira, yo sí reconozco, y también obviamente tiene estas cuestiones en contra de que sí billetean a algunos líderes magisteriales, no a todos, pero sí, allí calman y los retroceden y todo eso, es parte del juego. Pero al final sí se les reconoce que son la base trabajadora que realmente consigue beneficios metiendo presión, Sí, y claro. que realmente van, porque a lo mejor a otros trabajadores de otro gremio los pueden citar, pero no van, ¿no? Pues Ni es, a ver, obligados, caray. Que dijeran otros sindicatos, sí, dije, oye, ¿por qué a ustedes que les han aumentado? Sí, señor, pero nosotros lo hemos ganado en la calle. Sí. Tú porque eres charro. Y estás peligran, contento. claro. Y yo me tocó ver hace unos años cuando nos lanzaron gas lacrimógeno del Sí. helicóptero de protección civil, ¿no? O sea, los maestros peligran, digo, al final de cuentas, todos. Y bien, es legítimo, ¿no? Es legítimo, Digo, es legítimo. Es legítimo, y yo creo que si todos los mexicanos nos uniéramos y exigiéramos nuestros derechos, así como lo hace el magisterio, sin duda, los políticos temblarían más, ¿no? Y robarían menos. El quizá. problema, Roberto Ábalos, son cuando traspasas la línea de lo que realmente es justo, cuando traspasas ya a nombre de una justicia gremial y Un empiezas chantaje. tú, yo como soy dirigente de la sección X del magisterio de la CENTE, pues puedo beneficiar a mis amigos, a mis compañeros, a mis conocidos. El problema está cuando el poder te engolosina, cuando lo manejas con equilibrio racional, cuando dices, bueno, a ver, compañeros, maestros, aquí no solo vamos a ver pues lo que nos beneficia a nosotros como sector CENTE, con C, la CENTE, y nos veamos también por los demás. Creo que tendrían incluso mayor capacidad de expansión. Y mayor aceptación con la ciudadanía, ¿no? Y también, por ejemplo, si hubiera periodos, porque luego, como dices tú, se engolosinan y ya se creen Fidel Velázquez y se quieren quedar una eternidad ahí, caray, Sí. ¿no? Entonces ahí es cuando Sí, ya sí. pierde esa autenticidad. Es correcto, maestro. Bueno, Así es. ¿cómo viste bueno, hablemos de tu libro antes No, de no, pasar al último si tema. quieres más temas No, ahorita. hablemos porque creo que ahorita es el momento. Ok. Mira, discursos históricos que transformaron a México. Es un breve ensayo exegético, hermenéutico, es decir, escudriñar el discurso para descifrar los verdaderos contenidos y las intenciones de sus autores en el contexto de la sociopolítico, económico que se produjeron, ¿no? Es decir, no es un tratado definitivamente historiográfico. Yo no soy historiador, no me vaya a ocurrir, como muchos autores que conozco, que de repente presentan libros y no los escriben ellos. Por eso es que dije yo, bueno, si lo presento desde la perspectiva discursiva y retórica, sí me van a creer, porque afortunadamente he caminado ese camino. Claro. Bueno, es como un microscopio, pero de análisis de los discursos que le dieron, ahora sí, energía, fuerza, vigor a los movimientos sociales que se produjeron.
Ok. como material de apoyo a los talleres de oratoria. Y se aclara por qué le tomamos la palabra a Andrés Manuel López Obrador, que está en la cuarta, que el país está en desarrollo de una cuarta transformación. Pero ahí mismo se aclara. No puede considerarse transformación, definitivamente, si no logra transformar, válgame la redundancia, y está intrínsecamente ligado el término, el concepto, la realidad mediante el cual se produjo. Es decir, no puede quedar a media, entonces no es transformación. No puede quedar mutilada, no es transformación. No puede quedarse en el camino, no es transformación. Fue un intento de transformación, fue un experimento transformador. Por eso, la cuarta todavía no puede llamarse, hasta en tanto, esperemos No se concrete. Claro. Claro. Y para que se concrete debe tener una base social de apoyo firme, fuerte, decidida. Y no solo social, sino también de académicos, de liderazgos nacionales, ¿no? Porque al final, la primera transformación, me imagino yo, fue la independencia, Sí. ¿no? Y se da un proceso y se acepta, porque todo el mundo está de acuerdo en que cambió el poder de tenerlos los españoles a tenerlos los criollos, ¿no? Sí hay un cambio, hay una transformación, ¿no? Sí, pero como yo lo estoy viendo desde la lupa de los discursos, Okay. vamos a poner, ahora sí, sobre la mesa, el discurso que pues enarbolaba el padre de la patria, Miguel Hidalgo. Él todavía, él expresaba loas y reconocimientos a Fernando VII. Claro, al rey de España. Pero José María Morelos y Pavón ya no. Ya no. En los sentimientos de la nación de José, ya no. Entonces, ahí había una diferenciación conceptual. Por eso, con todo respeto, nos han mitificado varias figuras. Varias cosas, sí, No, de acuerdo, digo, varios actores. Sí, entre ellos a Miguel Hidalgo, el padre de la patria, sí. Pero Miguel Hidalgo, él quería no precisamente una independencia real, total, absoluta, un corte de cordón umbilical entre España y México. De acuerdo. No. De Por hecho, eso es que le aplaudía todavía. Por favor, franceses, liberen a Fernando VII. de hecho, en el grito de independencia dice viva Fernando VII, ¿no? Y bueno, son cosas que no nos dicen o no nos decían en la historia, ¿no? Tuvimos que leer otros libros para darnos cuenta de esa otra verdad. Porque se trataba de construir un nicho. ¿Sí? Un nicho a través de la mitificación de varios héroes o varios personajes, vamos a llamarle mejor, históricos. Entre ellos Benito Juárez. Totalmente de acuerdo. Quien No. también fue, ya lo dijimos, un dictador, ¿no? Si no muere en el ejercicio del poder, hubiera quedado ahí. Más años todavía. Pues bien, maestro, excelente libro y créeme que si me lo prestas, le vamos a dar una leída porque yo estoy escribiendo algo que ya me retrasé, esperaba yo terminarlo en diciembre pasado, pero me faltaron datos, me faltó información. ¿Por qué salen en primer plano, digamos, Miguel Hidalgo, Benito Juárez? Aquí el crédito no se lo doy, primero porque Chapaneco había que identificarse con alguien nuestro. Claro. No es Francisco I. Madero, potentado él, hacendado. No son las ocurrencias que en las cabalgatas folclóricas de Francisco Villa, no era la oquedad que caracterizaba el pensamiento de Emiliano Zapata. No fue obviamente intelectual, no, él tenía una visión sí de justicia, pero cincelada. No. El verdadero concepto lo expuso los hermanos Flores Magón. Okay. De ellos, digo, anarquistas ellos, profundamente. Sí, y es que al final había muchos liderazgos en ese momento de la revolución en todo el país, ¿no? Entonces, cada uno tenía su visión y por eso entramos después de esta revolución en ¿cómo se llama? En varios asesinatos de varios presidentes. ¿no? Se mataban entre ellos. Entre ellos. Fue una matanza entre ellos. Nos lo pintaban como que todos eran héroes de una misma lucha, pero al final no. El chapaneco Belisario Domínguez, en su discurso, uno de los dos, uno logra pronunciar, todavía pareciera que retrata el México de hoy, ¿no? Pareciera que estamos viviendo lo que describe Belisario. Y López Obrador. Y abajo, Lázaro Cárdenas. Okay. ¿No? El cardenismo es una corriente político-ideológica económica que todavía se reconoce. Sí. Lázaro Cárdenas, el cardenismo,
Perdón, Plutarco la Elías- primera es Plutarco Elías Calles, Sí. que funda el PRI. Claro. Reúne a todas las fuerzas y les dice, vamos a ir sobre esta vía. El post-revolucionario. Así es, el cardenismo, no podemos olvidar a Gustavo Díaz Ordaz. Oye, pero ahí mucha gente no sabe que Cárdenas fue socialista prácticamente, ¿no? O sea, tenía esa ideología. No le hemos escarbado mucho ahí, pero... Yo no sé si concuerdas conmigo, no sé, pero mira, ya llegó el momento en de que ya debemos de dejar de masticar las etiquetas. De izquierda y derecha. Sí, y de socialismo y de... No. Ok. Una cosa que nadie puede negar. La industria petrolera emana del suelo mexicano. La trabajan manos mexicanas. Que se vaya al extranjero. Que la riqueza no sea de nosotros. Ahí sin etiquetas, ni de socialismo, ni de comunismo, ni nada. Es un acto de justicia. Lo hizo bien. ¿O no estás de acuerdo? No, totalmente de acuerdo. Lo hizo bien. Pero aquí el problema, maestro, que al final los mexicanos de a pie no nos beneficiamos absolutamente en nada. Y más después de ver estos escándalos. Estás hablando de ahorita. De ahorita, claro. No. En su momento estuvo bien, dije. No, fue correcto. Pero ¿de qué sirvió? Para que se enriquecieran unos cuantos. Porque no nada más fueron los priistas en su momento. También los panistas en 12 años. Y ahora los morenistas. Pero estás hablando de dos, digamos, estás hablando de dos campos de acción. Una, la gubernamental, cuyo líder fue, en este caso, vamos a específicamente Cárdenas, sus intenciones. como en Auténtica este- y perfecta. Sí, claro. Sí, aplaudible. Ahora, ¿qué vino? Una burocracia, una alta burocracia devoradora de buenas, esa es otra cosa, ¿no? Eso, Sí, digo, totalmente, yo, Lázaro totalmente Cárdenas, distinto, estoy de acuerdo. Pero me preguntaba de qué sirvió, porque de los mexicanos no es, ¿no? pues sí, Ya vimos aquí que hasta se los... vició. Imagínate, al final volvió a manos gringas. Hay una investigación ahí de una familia que detiene el gobierno de Estados Unidos, los Jensen, ¿sí? Que eran los que recibían el petróleo robado de Pemex, ¿sí? Y que, o sea, no llegaban armados a robarse el petróleo, estábamos de Oye, acuerdo, en ese ¿no? tiempo no existía el concepto huachicol. No, y todo el tráfico ese que se descubrió, pero bueno. Maestro, ¿cómo viste el Morena Fest de allá? No lo he leído ni me lo han dicho, pero intuyo, presiento, huelo que les dieron a nivel nacional a toda la estructura gubernamental una instrucción Una orden. en los discursos, en las arengas. Por favor, incluyan el término defensa de soberanía. Claro. Digo, yo no lo he visto, ningún analista, ningún periodista, no. Sí. Pero como están las cosas con Estados Unidos, entonces era necesario incluir, independientemente que se trató del segundo aniversario de que Claudia Sheinbaum Pardo logra el triunfo, ¿no? No es el segundo año de gobierno. No es el informe eso. del segundo año de gobierno, es correcto. Fue el pretexto idóneo, con tanta presión de Estados Unidos hacia el gobierno y que ha impactado profundamente en la ciudadanía. Ya no es lo mismo lo que creían abiertamente, pues muchos que se identificaban con Moreno, con la Cuarta Transformación. La verdad es que sí impactó todo esto, ¿no? No, Sí. no es lo mismo que te cuenten o que diga, es que Loret de Mola está inventando, a que Estados Unidos señale y diga, estos funcionarios tienen pactos con los narcos. Pero si creyeron que el vecino del norte se tragó el garlito, el anzuelo, de que el pueblo de México salió a las calles para externar su apoyo total, decidido e incondicional, si así quisimos venderlo, difícil está que ellos lo hayan comprado así. Claro, ni los mismos mexicanos lo compramos así, maestro. Fíjate que, te lo decía al principio, lo que sí quedó de manifiesto es la operatividad, la logística de los gobiernos, ¿no? Para movilizar a la gente. O sea, sí lo saben hacer, eso ya se sabe. Y no solo los de Morena ahora en turno, lo mismo hacían los del PAN y lo mismo hacían los priistas. O sea, es el viejo manual de mover las masas. Sí, y esto ha ocurrido no solo en México, ¿no? Claro, en todo el mundo. en todo el mundo. Mira lo que acaba de hacer en Cuba,
presidente de ese país. De hecho, también lo hizo Maduro días antes de que lo Sí. capturaran, ¿no? Sí, Es una forma de operar y obviamente para eso están las estructuras, para eso están los movilizadores, los líderes que hacen todo este trabajo. Pero más allá de eso, que al mexicano que piensa lo convenzan, es otra cosa. Sabemos que las acusaciones están ahí. sí, sí sabemos que están ahí, que no es un capítulo cerrado, que no es una carpeta que sea ya archivado, que todavía en cualquier momento surge alguna noticia bastante demoledora, vamos a llamarle así, contra el actual régimen o contra algunos personajes. Pero, a ver, hay una diferencia que estoy observando, Roberto, Ajá. entre el sistema político defenestrado y el actual. En el PRI podías tirar 1, 2 o 3 cabezas y no se caía. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, pero sí. ahorita, una pieza, como que hay una concatenación, una pieza, siendo gobernador de Sinaloa, ¿no? Ahora, si escalamos más arriba, llega a la Secretaría de Educación o no sé dónde, sí podría tirar. No sé si me doy a entender. Totalmente de acuerdo. Se me ocurrió de repente los soportes políticos de ambos sistemas, de ambos regímenes. Vamos a hablar pues, del PRIAN, concediendo, y de la 4T, son diferentes en el fondo por eso. ¿O no estás de acuerdo? Que si en el PRI podías tirar al secretario de Gobernación, no pasaba nada. Pero tenía que ver con que no había este descaro que hay actualmente, maestro. O sea, antes, si los medios de comunicación evidenciaban la corrupción de un gobernador, de un senador, vámonos, cortaban de tajo. ¿Sí me explico? O sea, escuchaban a los medios de comunicación. El efecto dominó ahorita sí. Y ahora salen a defenderlos. Y no escuchen a los medios. Cuando alguien critica o saca evidencia de corrupción de cualquier funcionario, simplemente te van a tachar de que estás al servicio del conservadurismo. Es correcto. Cuando yo los apoyé para que llegaran y ahora me quieren decir a mí que a mí me paga el PRIAN espérame por tantito. criticarlos. Pero encontraron digamos, una etiqueta que ya se le está gastando y ya no cuaja mucho. Todo todo el que no esté conmigo está contra mí. Sí. Y lo dijo Andrés Manuel. Bueno. En un discurso que le copió precisamente a Hugo Chávez. Todos los que no piensen son mis enemigos. ¿Sí? Todos los que puedan criticarme con razón son prianistas. Es correcto. Son conservadores, son neoliberales. Imperialistas. Enemigos de la patria. ¿Son qué? Traidores a la Pero patria. ya se le está acabando, ¿eh? Sí. Y mira, maestro, creo que tenía que ver también con que sí, eran corruptos, pero no había como que algo que los enlazara a todos. Entonces podía cortar una cabeza. Sí, no pasaba nada. No pasaba nada. Pero aquí como que todo el engranaje está unido y si se va uno habla y pum, se cae todo. Sí, ¿no? Sí. Eso... creo que por ahí va. Es observable esa situación. Ahora, maestro, ¿cómo ves que tiene que ver con esto que está pasando aquí en México? El visible triunfo de la oposición de la derecha en Colombia y que Petro salga a decir que no reconocen las elecciones, que hubo fraude, que hubo intervencionismo y todo esto que ya le conocemos a la izquierda. Cuando ellos son los que gobiernan, ellos son los que tienen el control de las instituciones, pero quedaron muy abajo en esta primera vuelta. Sí. Lo que se está presentando en Colombia ya sucedió en otros países y aguas México 2030, ¿no? No tanto porque se presente por eso yo recomiendo, no sé, que ya le quitemos esos motes, esas etiquetas, ¿no? Que ya no es tanto la derecha, porque nos presentan una derecha monstruosa, colmilluda, sí, con sus garras, tentáculos, ¿no? también. Sí.
Digo, y una izquierda humilde. Así quieren vendernos, pero bueno. Y puede ser, y en determinado momento del imperialismo, hace 50 años, sí había razones, pero ya hablamos en el programa anterior que vamos a diferenciar, porque todo evoluciona, absolutamente todo. Llega un momento en que ya no es tanto la derecha, es la inconformidad social del que no sabe ni qué es derecha ni qué es izquierda. Ya, Sí, sí, sí. Del que no pertenece ni se beneficia de ningún partido. Uh-huh. Que son los que en su mayoría le dieron el triunfo a Andrés Manuel, Sí, porque estábamos cansados de todo lo que sucedía, ¿no? sí, claro. Seguro estoy que de los, ¿cuántos millones fueron? 34, no bien recuerdo, con los que ganó Claudia, 34 millones. López Obrador en su López momento, Obrador, 30. sí, sí. No sabían ni qué es izquierda ni les interesa. Claro, claro. Era la inconformidad, el hartazgo. Y ojo, porque ayer Claudia dijo en su discurso de que la mayoría de los mexicanos están con la Cuarta Transformación. Pero nada más en la elección pasada, si se hubieran unido toda la oposición y todos los que no votaron, no somos todos, no somos la mayoría, ¿no? Nada más fueron, ¿con cuántos ganó Claudia? Y eso no 38. significa que uno desee volver a los tiempos anteriores, pretéritos. Claro. No, con gobernador, por supuesto que no. Lo que queremos es que se acabe, que Sí, cambie. sí, claro. Que claro. dejemos de ser un país del ya merito, de que estamos a un paso de convertirnos en primer mundo. No, caray. Claro. Queremos ser ya Entonces eso. habría que decirle con 2 o 3 palabras, no es el prianismo, estúpido. ¿No? Evocando aquella frase que no es tal. Sí, bueno, la presidenta también dijo en este festival que México no es una piñata, como retando al gobierno estadounidense. ¿Cuál crees que sea la reacción de Donald Trump? No sé, pero yo creo que hay un panal cargado de abejas venenosas, donde puede ser que el empresario abusivo, tipo Ricardo Salinas Pliego, que no paga impuestos, etcétera, ponle los calificativos que quieran, que ahí esté. Puede ser también que el viejo ogro, no me refiero a una persona, me refiero a un conjunto de intereses políticos, ahí estén confluyendo. Puede ser también que los mismos monopolios productivos internacionales estén ahí, pero es un panal. Bueno, ve y júrgalo. Respondiendo cómo puede reaccionar. Sí. No estamos diciendo que no se le enfrente, pero con mayor inteligencia, no es con la provocación. Claro. ¿O sí? No, estoy de acuerdo. No, porque obviamente que sí, a ver, claro que existen intereses, claro que existen energías conservadoras, claro que existen, eso nadie lo niega, claro que existen también a nivel internacional trust, monopolios, grandes, pero grandes potentados económicos que desean mantener no solo a México, al mundo. Hay grandes farmacéuticas, digo, compañías automotrices, etcétera, etcétera. Sí. Que a través del poder político desean tener el control de determinados países, porque yo, compañía china, o compañía japonesa, o suiza, o alemana, o gringa, o francesa, etcétera, de la rama económica que sea, pues deseo tener control, ¿no? Claro, ¿no? O por lo menos tener las condiciones que, por ejemplo, en Cuba no podían ingresar ninguna de estas empresas, ni McDonald's, ¿no? Porque el régimen no se los permitía. Y no es que lleguemos a ese extremo aquí en México, pero lo que sí es que no hemos dado ese siguiente paso. Seguimos en el ya merito y no cambia nada. Lo que quiero que entendieran los políticos de Morena es que no es porque estemos a favor del PRI o del PAN, sino porque simple y sencillamente sigue sucediendo lo mismo. Aumentaron el salario mínimo de 84 pesos a 320. En teoría se ve muy bonito, pero al final en la realidad no alcanza para más, porque volvieron a subir todos los precios, todas las cosas, la gasolina, todos los insumos, y al final sigues viviendo de la misma forma. Aquel trabajador, por mucho que ya no gane menos de 16,000 pesos, mantener una casa, una renta, agua, luz, todos los servicios básicos, siguen sobreviviendo. No ha cambiado nada para ellos.
Entonces, ese es el punto que quiero que Ahora, comprendan. también hay una especie como de obnubilación que no sé qué se pusieron o cómo lo ven, pero han sido incapaces de reconocer que en sus propias células se enquistó eso que se llama corrupción por la que tanto lucharon, ¿no? Digo, es que llega un momento en que te preguntas, bueno, ¿será que Carlos Loret está loco? ¿Será que si vemos a las fotografías que nos mostraron de los hijos del presidente allá comprando en las tiendas departamentales? ¿Será que los viajes de Noroña? ¿Qué pasó? Ese gasto de 50,000 pesos que el secretario de Educación paga a un colegio privado, lo dijimos aquí, Sí, sí, sí. y sí. otros que se han presentado. ¿Cómo le quieren vender a los mexicanos una especie como de sábana que le impida ver la realidad? Que no compare. Y es que funcionó con Andrés Manuel porque pues él era austero, ¿no? Él realmente era austero. Entonces sí funcionó y sí creíamos que iba a suceder, pero al final, pues mira, digo, se alió con todos los que ya conocíamos y volvieron a hacer lo mismo que siempre. Ahí están los contratos del hijo de Manuel Bartlett, todas sus propiedades, y así con todos. Y bueno, los hijos de Andrés Manuel pues vinieron a enriquecerse, aunque parece ser que la presidenta Claudia ya los está frenando. Les digo, ya se les acabó el festín, pero Sí. veremos cuánto dura. Sí, claro. A ese otro fenómeno que habría que estudiar, que ver, que analizar, porque para algunos da la impresión que ya está empezando a pintar su raya, ¿Sí? ¿no? Pero que no vaya a caérsele el telón encima ni el tiempo, porque ya estamos a casi 2 años. ¿Cuándo vas a empezar realmente a dar un manotazo firme sobre la mesa? Aquí se acabó, Claro, así debería de ser. porque aquí yo soy la presidenta. Una cosa es coincidir en la ideología y otra cosa es Que me dejarte, arrastres, exactamente, Claro. dejarte manejar. en fin. Maestro, para finalizar este episodio, 2 cosas que quisieras decir, tanto del primero como del segundo tema. No, del primer tema de los maestros, de la lucha de la gente, pues que fue, ya lo dijimos al principio, nació, pues sí, de manera legítima, necesaria para terminar con ese castigado impuesto por el corporativismo priista, para terminar con una serie de privilegios, pero al transcurso de los años se fue envileciendo, se fue enfermando, se fue poco a poco contaminando. Y es la hora en que el magisterio debe replantear no sus objetivos, no, su manera de presentarse ante el entorno social. El papel, convertir, es decir, generar alianzas sociales. Porque ahorita cualquiera, yo no sé usted, pero muchos, seguro estoy, están recordándole a los maestros. Y antes había como que una integridad con... Había una devoción. Exactamente. Y el pueblo estaba de acuerdo cuando veían que se manifestaban los maestros. Decías, bueno, yo no Sí. estoy ahí, pero Sí. los apoyamos, ¿no? Ujú. Y en los últimos años como que ha sido otra vez estos canijos, ¿no? Sí. Y creo que tienes razón, deben replantearse, deben de incluir en su lucha algo general para toda la población. Con eso yo creo que los tendrían, o por lo menos levantar la voz. Sí, y esto también incluye a los alumnos de Mactumaxá. Claro. Sí. No tarda en que se organice un grupo civil y la propia sociedad quiera ir a sacarlos. Sí, 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 sí. No tarda por ahí. Digo, es que ya no, yo que soy egresado lo digo. Es que lo decíamos la vez pasada. No es con gritos desaforados, es con discursos comunicativos, bajo causas justas, necesarias. Digo, se puede hacer, pero no lo entienden. De hecho, ya no he visto a ningún joven de la Mactumaxá ni de ninguna otra expresarse, hablar, dar un discurso y decir, estos son nuestros. Claro. Nada más salen y hacen desmanes, pero yo no los he escuchado. Sí, claro. Ya no he escuchado esa... Sí, y lo otro, sobre el último tema, mi estimado Sí. Roberto Ábalos, se está formando, vamos a imaginar que se está formando allá en la ladera de los cerros donde habita el mexicano de a pie, el trabajador, el
que resiente todos los días las dificultades de esta cotidianidad que nos agobia, se está formando una especie como de movimiento que si el poder central del país, la presidenta de la República, no ha advertido y los partidos políticos no han logrado canalizar, lo que decíamos la vez pasada, hay una energía civil que ya se está manifestando. Esto mismo es producto de eso. Sí. No han logrado. Ábranle cauces, que esa gran inconformidad tenga cauces. Porque si no son cauces partidistas, que son los instrumentos legales en donde se deposita el acceso al poder, híjole, a estas alturas ya no sé qué podría pasar. Es correcto. Si siguen queriendo acaparar todas las posiciones y quedarse con todas las diputaciones y no darle voz a ese pueblo que se siente representado, pues en algún momento, más tarde que temprano, puede suceder algo. Así es. Puedes dársele la sorpresa. Pues muy bien, maestro. Se nos pasa rapidísimo el tiempo, pero Sí. veo que no. O sea, la verdad, la plática está amena. Y espero que a ustedes que nos están viendo les guste. Los leemos en los comentarios. Soy su amigo Roberto Ábalos, el maestro Víctor Manuel Gracias. Purruque. Muy buenas tardes a todas. Como siempre, ya saben, va a estar aquí con nosotros todos los lunes, desembarañando los temas políticos de la semana. Y nos vemos en un próximo episodio. Buenas tardes. Hasta luego.